Nos conectamos con César Ugarte, él es epidemiólogo, y lo que queremos preguntarle es cuáles podrían ser las opciones que tiene el gobierno para cambiar la estrategia que ha tenido, una estrategia que ha sido criticada muchísimo por no haber hecho seguimientos a pacientes, por no utilizar pruebas moleculares. Se ha reclamado por el manejo del plan Taita, por ejemplo, a personas que no se les hizo el seguimiento como se debía hacer. Hay aciertos sin duda también, pero para conocer más acerca de posibles estrategias y cambios que pueda hacer el gobierno, le damos la bienvenida esta mañana a César Ugarte. Gracias por estar en Canal N. Hola, Augusto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué podría hacer distinto a su criterio el gobierno para mejorar la lucha contra la COVID-19? A ver, lo primero que deberíamos tratar de entender es que nuestra situación como país en la pandemia ha sido diferente a varios de los países, inclusive de la misma región. Tenemos muchos más casos, no teníamos el sistema de salud que hubiéramos querido tener para afrontar este tipo de emergencia, pero bueno, ya estamos acá y la situación es sincerar algunas cosas. Uno, lo que varios especialistas han dicho, tratar de expandir la capacidad de pruebas moleculares, tratando de buscar alternativas que de repente no se han pensado antes, tratar de involucrar más a laboratorios académicos, involucrar más a otros actores. Lo otro es tratar de comenzar a ver algún otro tipo de pruebas que podrían ayudar. Lamentablemente el uso de pruebas serológicas, como yo siempre he explicado que al principio era una solución temporal. Era en ese momento porque no había acceso a pruebas moleculares. En este momento, las pruebas serológicas, las pruebas rápidas, como le llaman, nos dan información tardía de la enfermedad. No dicen cuando ya pasó mucho tiempo, cuando ya las personas transmitieron mucho tiempo en la comunidad. Entonces tenemos que movernos a pruebas más rápidas. Pero Pueden la ser ministra moleculares. de Salud anunció que se iban a adquirir un número importante de pruebas moleculares nuevas. Tenemos el desarrollo en la Universidad Cayetano Heredia también de unas pruebas rápidas que no ha sido, digamos, apoyada o motivada con la vehemencia y con el apuro necesario. Ya lo hemos denunciado también aquí. ¿Esto se está logrando? ¿Se va a hacer? Porque hay muchos anuncios y después quedan como en el olvido y vemos que en la práctica se siguen usando las pruebas rápidas. A ver, yo de repente voy a decir algo que para poner un poco en contexto. La elaboración de pruebas diagnósticas toma un tiempo, ¿ok? No, ojo, el Estado debió haber cubierto o está tratando de cubrir o está haciendo el esfuerzo de cubrir para esas pruebas moleculares o otras pruebas rápidas. Como el esfuerzo que están haciendo un grupo en Cayetano hay como 2 o 3 grupos que están tratando de desarrollar otras pruebas, en Ujú. Tumbes están desarrollando otras pruebas, hay gente que está haciendo, pero no es de un mes para otro, de 3 semanas para otro. Esto va a tomar cierto tiempo elaborar. Entonces tenemos que, pero eso no nos ayuda. Lo que necesitamos es resolver ahorita ya. Y ahorita ya, la única cosa que nos queda es sincerar nuestras capacidades, que creo que eso todavía no hemos llegado a hacer, y comenzar a hacer, porque ahí estaba leyendo, por ejemplo, en Colombia están comenzando a decir, ok, vamos a hacer un manejo sindrómico. El doctor Celis en Loreto también estaba sugiriendo eso. Si ya sabemos que ciertas características del síndrome de COVID son obvias, hay que aislar, no esperar a la prueba diagnóstica. Obviamente que queremos tener prueba diagnóstica, pero si ya tenemos una persona sospechosa, tienen que aislar, y eso es lo que no estamos tratando de entender. Si yo tengo síntomas, si yo tengo que aislar, y eso es lo que corta la cadena de transmisión. Eso es lo que queremos hacer. Paralelamente, tiene que haber el apoyo del INS, el apoyo del MISA para el apoyo de estos grupos que están desarrollando pruebas. Pero, a ver, Pero detengámonos en este concepto que usted acaba de mencionar porque es muy importante y tampoco se ha hecho desde el principio como debió hacerse, como bien resalta usted. La detección temprana es primordial para combatir a esta epidemia. Evidentemente, al inicio estábamos desesperados por habilitar un sistema de salud precario y que había estado en el olvido y que tenía, pues, con suerte 100 camas UCI. Entonces, ujú. evidentemente los esfuerzos estaban destinados a poder mejorar nuestra capacidad y evitar que el virus se propague de una manera que haga colapsar a nuestro sistema de salud con todas las limitaciones que tiene a nivel público y privado. Pero en ese momento, al parecer, se descuidó algo que debió también
hacerse en paralelo, que es la detección temprana y el aislamiento de personas con síntomas evidentes de COVID-19, al margen de si salen positivos o no de una prueba. ¿Es ahí donde hemos Eh, fallado? es ahí donde hemos tenido que poner más énfasis. Es Eh, ahí donde tenemos que trabajar más. Ahorita es el momento de trabajar, porque la capacidad es ahorita. O sea, yo escucho, dicen, hay que hacer 30.000, 40.000, 50.000 pruebas moleculares. Sí, está bien, hay que hacerlas, pero eso implica una capacidad que a veces ni siquiera tenemos suficientes biólogos moleculares en el país, como para que puedan hacer todas esas capacidades. Bueno, ayer No, o sea, estuvo el doctor Bustamante, que es un ujú. crítico de la gestión de salud de este gobierno, ya es conocida su postura, pero él precisamente se refería a esto, ¿no? Hay que hacer 30 o 40.000 pruebas moleculares. Eh, Él lo que aduce es que sí hay capacidad de poder procesarlas, solo que el INS no ha habilitado a laboratorios por una serie de detalles que, digamos, podríamos dejar pasar, ¿no? De estos laboratorios, y que en un estado de emergencia era necesario darle luz verde a la mayor cantidad de laboratorios posibles para poder procesar estas pruebas. ¿Usted cree que sí es posible hacer tantas pruebas moleculares? Yo creo que es posible hacerlo, pero no, o sea, es que no puedes pasar de un día a otro a 30, 40.000. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué hago mientras que llego a esos 30, 40.000? Yo, por ejemplo, en Cayetano pueden haber X número de termocicladores, que es el equipo que necesitan para hacer los PCRs. ¿Cuántas personas necesitaríamos para manejar? Son alrededor de 4, 3 o 2 personas que necesitan, dependiendo de la situación, esos laboratorios. No hay tanta gente. Entonces, no es que los Ujú. laboratorios van a poder apoyar, sí, pero no pueden llegar a toda esa capacidad. ¿Qué pasa con provincias donde no hay el personal técnico capacitado? El INS ha estado capacitando. Ojo, nuevamente, yo creo que esta es la gran lección. ¿Debimos haber tenido implementados estos laboratorios? Sí. Ahorita estamos lamentablemente en esta tormenta, tenemos que ver cómo solucionamos. Para mí ahorita lo más importante es cómo corto la cadena de transmisión. Una son las pruebas, que tienen que ser moleculares, o pueden ser estas pruebas de antígenos, que son unas que ya se están, por ejemplo, usando en Colombia y en otros países para detectar de forma rápida. Y la otra es campañas de comunicación en que tú estás con algún síntoma, te aíslas, no importa que parezca resfriado, te aíslas hasta que estemos seguros que no estés contagiando. Y ese es el gran asunto. Si yo El, tengo contacto con alguien cercano, igualito, me tengo que aislar porque no sé si yo puedo estar contagiado. el cerco epidemiológico, ¿se puede todavía contemplar hacer este tipo de estrategias de salud pública o ya es demasiado tarde? O sea, igualito tenemos que tratar de hacerlo. O sea, nuevamente, lo que yo tengo que tratar de ver es cómo yo corto cadenas de transmisión. Y la única forma es, ok, si tengo un grupo o una manzana o un distrito que está teniendo un aumento de casos, tengo que ver alguna forma de hacer que no haya la transmisión a otras zonas. Ejemplo, si tengo provincias que ya están controlando mejor, puedo hacer una estrategia en que sea voy a testear a todos porque no necesito testear a tantos. En sitios donde hay muchos casos y que no puedo testear a todos, tengo que ir por los síntomas. Tengo que decir, ok, voy a considerar que esto es COVID y se aísla hasta que yo pueda más o menos bajar mis números. O sea, ahorita en algunos sitios es una locura comenzar a hacer pruebas a todos porque es imposible, la capacidad no se puede. En ningún país llegan a hacer a todos a menos que tengan, inclusive los números que ningún país ha manejado, los números que manejamos nosotros. Entonces tenemos que ser estratégicos. Tenemos que ver de cómo traqueamos a estas personas, cómo aislamos a estas personas hasta que podamos confirmar su situación y así cortamos la transmisión en la comunidad, que eso es lo que nos está ahorita lastimando, ¿no? El gobierno se apoya mucho en la llegada de la vacuna. Parece ser que eh, el último mensaje a la nación que dio el presidente estaba sustentado en que ya pronto llegará la vacuna y hay que aguantar pues como podamos hasta ese momento. Ya el día de hoy se están iniciando las inscripciones vía web para la Ujú. vacuna de Sinopharm, la China. Van a haber otras pruebas también en el Perú. Vamos a tener voluntarios como 6.000 en este caso, y otros también para otros laboratorios y otras vacunas de otros países que se van a llevar a cabo en nuestro país. Esto, ¿cómo funciona? Cuando llegue la vacuna finalmente aprobada y se empiece a vacunar a las personas, usted como especialista en epidemiología, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cuántos millones necesitan para revertir el efecto de contagio?
¿Cuáles son los plazos más o menos luego de que la vacuna se le aplique a una mayoría en la población? ¿Cómo son los procesos? ¿Estas campañas cómo se hacen? Ayúdenos a entender un poco mejor cómo será este proceso para que los plazos también las personas puedan entenderlos en su verdadera dimensión. Ojo, muy buen punto, Augusto, porque yo creo que nuestra función ahorita es tratar de poner en contexto y con objetividad cuáles van a ser estos procesos. Va a tomar mucho, mucho tiempo. Ojo, este esfuerzo de vacunar a casi todo un país, a casi todo el planeta, no se ha hecho antes. Entonces, ¿qué cosa es lo que debería hacer el gobierno ahorita? Es comenzar a planificar ahorita que falta probablemente un año para que comiencen a vacunar a las personas. Ok, ¿cuál va a ser mi estrategia? A primera línea, por ejemplo, una de las cosas que se propone es que la primera línea de acción, médicos, enfermeras, técnicos, enfermería, todo el personal de salud, sean los primeros en vacunar. ¿Por qué? Porque los necesitan a ellos sanos para poder atender a los siguientes. El siguiente grupo podría ser gente con problemas vulnerables, personas de edad, personas con hipertensión, obesidad, diabetes, y así ir avanzando. Porque si tratamos de hacer todo de golpe, es imposible. Tienen que haber ciertas etapas. ¿En qué momento a los niños, por ejemplo, que son vectores pero no vulnerables? Esa es una muy buena pregunta. Probablemente conforme van avanzando estos meses, vamos a tener más información y si se comprueba lo que algunos niños y adolescentes tienden a ser transmisores potentes, probablemente va a tener que ser otro de los grupos. Entonces, te das cuenta que la estrategia va a tener que tratar de ser calzada en la situación, ¿no? Claro, o sea, va a tardar, ¿cuánto? ¿Meses en vacunarse a toda la población? O sea, tenemos que esperar a que la vacuna esté lista, que lleguen las vacunas y luego hacer toda esta campaña de vacunación. Entonces, tenemos un año tiempo, o sea, yo lo que digo es, ahorita ya sabemos que va a llegar en algún momento el próximo año. Ya. Planifiquemos cómo va a ser esto. Lo que no nos pase lo que pasó, por ejemplo, con la entrega de bonos, con lo que, o con otro tipo de campañas. Planifiquemos, tenemos tiempo. Identificar qué barreras tenemos esta estrategia de vacunación masiva que usted dice es sin precedentes, porque es verdad, la población mundial, pues, entre 5 y 7 mil millones de humanos, pues es una cosa, pues, cuya magnitud, dimensión no podemos vislumbrar ni siquiera cerca, pues, de la cantidad de personas que tendrían que vacunarse, pues, en esta campaña sin precedentes. Pero en nuestro país tenemos 30 millones de ciudadanos, tenemos que vacunar a la gran mayoría, y si no nos organizamos desde ahora, vamos a tener problemas de todo tipo, como ya conocemos. Ya sabemos cuáles son nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestros problemas, y lo que usted dice es que hay que empezar desde ya a ver dónde podemos tener nuestros puntos débiles para tratar de mitigar los problemas que podamos tener en estas campañas. Sobre todo comunicación con la población para tener las expectativas reales. O sea, lo que no quisiera es que la población pensara, ok, llega junio 2021 o julio 2021, a todos nos van a vacunar en una semana. No es posible. ¿Cómo explicamos? Ojo, por si acaso, lo que se va a hacer de esta forma para que todos estemos protegidos. La idea es que lleguemos a una inmunidad de rebaño gracias a la vacuna. De las 30 millones, ¿cuántos tenemos que estar vacunados para que se dé esa inmunidad? Alrededor de 60-70%. Ahora, no sabemos si los que ya han estado contagiados van a tener que vacunarse o no. Es una de las grandes preguntas que se van a resolver en los siguientes 6 meses. Eso también es interesante mencionar, porque han aparecido en las redacciones, no de una noticia, sino de como 3 casos, algunos en Europa, uno en Hong Kong, de personas que ya de manera documentada han vuelto a tener la COVID-19, ¿no? Después de algunos meses. Sí, este caso de Hong Kong es interesante porque él tuvo primero en Hong Kong una presentación es leve, realmente leve, y cuando regresa, cuando viaja a España 4 meses y medio después, le detectan en ese proceso, pero no tenía síntomas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y esto se explica en varios tipos de infecciones, no solamente en COVID, que a veces la infección puede haber sido leve, entonces uno no desarrolla todos los anticuerpos necesarios para que se mantengan en el tiempo. Porque el cuerpo en ese caso de infección leve de este virus no lo considera tan peligroso, no hace una defensa. No, es que no tiene una defensa que le aguante tanto tiempo. Pero fíjate que el segundo episodio ha sido sintomático, no ha tenido problemas. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en contexto y que es la gran discusión que se tenía con lo que se estaba revisando en los últimos días a raíz de este caso. O sea, ojo, es una anécdota. Claro.
Hemos visto ya 8 Y meses los de la otros casos epidemia. eran además personas con condiciones muy delicadas, ¿no? Y lo que parece en los otros casos, porque la diferencia de este caso con el resto es que acá se secuenció y se vio que el virus era diferente al inicio que en el primer caso, en el segundo caso. Ujú. En los otros no se tenía evidencia, entonces era probable que eran restos de virus que habían encontrado en la garganta o en las fosas nasales. Entonces no había suficiente evidencia. Pero inclusive, imagínate, han sido 8 meses, millones de personas contagiadas y recién tenemos uno. Entonces hay que Sí, tomarlo con pues, calma, pero claro. en función de la vacuna, tenemos que decir, ok, ¿a quiénes vamos a vacunar? También a los que han estado, espero que en los siguientes meses tengamos más información sobre la respuesta inmunológica y nos diga, ok, tal vez no es la prioridad ahorita, ¿no? Claro, se entiende que los que ya tuvieron pues deben estar inmunes, ¿no? En su gran mayoría, salvo estas excepciones pues que usted ha explicado también en este momento. Sí, eh, le agradecemos mucho, doctor, por haber estado esta mañana tratando de poner en contexto no solo la estrategia actual para combatir a la enfermedad y impedir que se siga diseminando en nuestra población, muy golpeada, por cierto, y con cifras lamentables, pero en fin, hay que tratar de mejorar algunas cosas, sin duda, y también para entender lo que será, ¿no? Lo que se viene y cómo poder prevenir desde ya para poder tener un buen sistema de vacunación cuando llegue el momento. Muchas gracias por haber estado esta mañana en el programa. Hasta luego, gracias. Vamos ahora en vivo con Stephanie Medina, la huelga.